Pues acogemos la palabra de Dios de la carta a los Filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 al 11, que dice así: Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Bueno, pues querida familia, la enseñanza de esta semana, ya estamos casi a la mitad, más o menos, de nuestro seminario, es el señorío de Cristo. Y hay una cosa preciosa que necesitamos hoy, que yo creo que el Espíritu Santo nos quiere regalar, y es justamente el señorío de Cristo en lo que más nos cuesta en la vida, que es el pecado. A lo largo de estas semanas hemos entrado en el amor de Dios, hemos sido llamados a la conversión y nos encontramos con la realidad de nuestro pecado. Sobre todo porque cuando vemos que el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, dice San Juan que nos convence de pecado. Recibimos una gracia de iluminación para darnos cuenta de la verdad que habita en nosotros, para caer en la cuenta desde dentro que estamos manchados, que estamos heridos, que llevamos esa herida del pecado original que nos mueve, como dice San Pablo, muchas veces a hacer lo que no quiero. Nos damos cuenta que nuestra fragilidad como seres humanos toca fondo cuando brota en nuestro corazón esa desobediencia a entrar en la voluntad del Padre, a intentar hacernos por nosotros mismos. Porque, hermanos, eso es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es quererme hacer por mí mismo. Dejar de ser un niño que se deja hacer para montarme yo mi vida, según lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo siento. El pecado es eso. Si nosotros hemos sido creados por Dios como niños para dejarnos hacer, porque Él nos ama, porque Él nos moldea y sabe lo que tiene que darnos en cada momento, el pecado rompe con esa infancia para decir: aquí estoy yo. Ahora ya no me dejo hacer. Soy yo quien se hace en lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que tienen que ser las cosas. Escalar yo la vida que deseo, comprar la vida que yo deseo, comprar el sentido de la vida, conquistar el sentido de la vida, cuando todo esto es un regalo. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante el pecado? Ojo, porque esto es muy importante. Nosotros ante el pecado no podemos hacer nada. Nosotros solos ante nuestro pecado no podemos hacer nada. Y quien intenta superar su pecado desde sus fuerzas, lo que está pretendiendo no es acercarse a Dios, sino que hay un problema de orgullo de fondo, porque no me aguanto a mí mismo. Y porque no me aguanto a mí mismo, intento cambiar desde mis mecanismos, desde lo que yo quiero. Y este defecto no me gusta, y este pecado no me gusta. Esto, hermanos, ya le pasó a San Pablo, cuando dice en una de sus cartas que hay un aguijón de Satanás que le está dando la lata.
y le dice a Jesús: quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y le dice Jesús: mi gracia te basta, la fuerza se realiza en la debilidad. Que era poco más o menos, te aguantas. Te aguantas y esto está en mis manos. Te aguantas. Y todos, hermanos, llevamos en nuestra carne ese aguijón de lo que no soporto de mí, del pecado que más me flagela, porque esto es una vergüenza, porque esto además no se lo puede decir casi ni al cura en la confesión, porque esto, vamos, cada vez que me veo y lo pienso, dice: esto es ridículo, esto es absurdo, esto me humilla. Ante nuestro pecado, nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Y ahí es donde entra lo que San Pablo nos ha enseñado ahora en este texto de la carta a los Filipenses. ¿Qué ha hecho Jesús ante lo más oscuro de nuestra vida, que todos llevamos, incluso más de lo que nos podemos nosotros imaginar? La realidad del pecado, hermanos, la vemos un 10% de lo que hay. Un 10% de nuestra desobediencia. Un 10%. Porque si lo viéramos totalmente, nos asustaríamos tanto que no lo soportaríamos. Ante esto, ¿qué ha hecho Cristo? Lo que dice San Pablo hoy nos ha enseñado en la carta a los Filipenses. Él se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. ¿Y qué quiere decir el apóstol con esto? Pues está hablándonos del misterio pascual. Y el misterio pascual es esto: en esa cruz de Cristo está todo lo más pobre de nuestra vida, pero ya no solo lo pobre, está también nuestra desobediencia. En esa cruz está la desobediencia de Adán. En esa cruz está tu desobediencia y la mía. Está todas nuestras 7 tendencias capitales. Está todo lo malo que hemos hecho e incluso aquello que no hemos hecho. Como me gusta repetir muchas veces, cuando Cristo dio la vida en la cruz, no dio la vida por ti aquí y ahora, en lo que ya participas de bendición y santidad, sino en la peor versión de ti mismo. En la peor versión. Se despojó de su rango y se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. La muerte que decía la misma Biblia, que el que muere en un árbol, maldito sea. Dice la palabra de Dios. El castigo de la cruz, o el pago de la cruz, era para la persona más malvada, vamos a decir así. En esa cruz estaba nuestro pecado, la peor versión de nosotros mismos. Con lo que ves, con lo que no ves y con lo que podrías haber hecho en la vida si ya no fuera la misericordia divina que te hubiera preservado. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Que en esa peor versión de ti, Cristo te amó y se entregó en la cruz. Se sometió a la muerte, y una muerte de cruz. La muerte de los malditos, la muerte de los peores, la muerte donde hay oscuridad, la peor oscuridad, el peor de los pecados. Lo que nos hace casi como dignos del infierno. ¡Ay, Cristo te amó! Como dice la palabra: aunque me acueste en el abismo, allí te encuentro. Esto, hermanos, es una barbaridad del corazón de Cristo. Porque claro, cuando nosotros vemos a alguien débil y pobre, en el sentido de pobrecito, nos sale más compasión. Pero el pecado nos habla de la realidad que no inspira compasión hacia el otro. Y eso lo vemos también en nuestro día a día. Cuando descubrimos el pecado de los demás, ¿cómo reaccionamos? Nos sale lo mejor de nosotros mismos. Ya digo, algo que es de pobreza, el pecado no es una pobreza, Pobre es el que se deja enriquecer por Cristo. El pecado es lo propio del rico, que intenta acumular riquezas y vivir desde sí mismo.
Pues imagínate, bueno, es un poco así, pero siendo lo más asqueroso del universo, es que no das lástima, das asco, das asquito puro. Pues resulta que cuando dabas asquito puro, o das asco puro, o te das asco puro, Jesús dijo: estoy contigo. Ahí está el señorío de Cristo. Porque ante nuestro pecado no podemos hacer solos nada. Es decir, nada es nada. Cuando dábamos asco puro, Jesús se acercó y dijo: estoy contigo. Yo te amo. Y eso lo hizo en la cruz. Mira, que este es el lugar de los malditos, de lo que no merecemos más que el infierno. Pues ahí Jesús fue y se clavó con nosotros. Él, sin cometer pecado, abrazó nuestra vida y se hizo cargo de lo que nosotros no podemos. Y por eso hay una cosa impresionante de Dios, que es que hasta nuestro pecado quedó bajo el señorío de Cristo. Y por tanto ya nosotros no somos dueños ni de nuestro pecado, porque Cristo se ha hecho dueño de nuestro pecado. Ya no es nuestro, lo ha querido hacer suyo, Él sin cometerlo. Esa es la gran fuerza del señorío de Cristo, que ya ni nuestro pecado es nuestro, es suyo. Y por eso vivir en el señorío de Cristo, como dice San Pablo, llegó hasta la muerte en cruz. ¿Y qué hizo el Padre? Lo levantó, lo exaltó. Y que toda lengua así proclame: Jesucristo es Señor. Y por eso hoy somos invitados en esta semana en el señorío de Cristo para declarar, para aceptar, para acoger a Cristo Señor en mi pecado. En mi pecado, porque ya no es tuyo. No seas tan egoísta hasta para quedarte con tu pecado, que tú no lo puedes llevar, que tú no lo puedes cargar, que tú no lo puedes vencer, que tú no puedes aguantarlo. Pero Jesús lo ha hecho suyo. Y resulta que cuando le declaro Señor en mi pecado, lo que hace Jesús justamente es liberarme. Y brota la alabanza del corazón. Y brota una vivencia de la divina misericordia como no he experimentado en mi vida. Y veo que ya el pecado no me culpabiliza siquiera. El pecado no me oprime, el pecado no me aplasta. Porque ya no es mío, es suyo. Y cuando esto lo vivimos en el corazón, pues claro, explota el corazón de amor a Jesús. Porque es cuando hacemos vivencia de esto de que Jesús es redentor. Redentor. Redentor es el que libra de algo. Y nosotros muchas veces decimos: Jesús es redentor. Sí, me ha librado del pecado, pero vivimos como si no lo tuviéramos redentor. Porque seguimos culpabilizados, seguimos angustiados, seguimos a ver si pago por nuestro pecado, siempre como si estuviéramos en deuda con Dios, con los demás, con todo, y ala, y venga, y otra, y a ver si ahora hago esto, y a ver si así tranquilizo mi conciencia haciendo esto otro, y así me siento bueno. Como si el pecado fuera tuyo. Declarar a Jesucristo Señor es declararle: Señor, en mi pecado. Mi pecado es tuyo, Jesús. Tú lo has abrazado en la cruz. Y por tanto yo soy libre. Libre. Y la verdadera libertad la conocemos cuando vivimos esto. Cuando ya sabemos que mi pecado no es mío, es de Jesús. Él lo ha hecho suyo sin cometerlo. Y se lo ha llevado a la cruz. Y lo ha vencido Él. Y lo ha cargado Él. Y por tanto, hermanos, nosotros, esto lo entendía muy bien San Pablo, cuando dice que en esperanza estamos salvados. Y esto lo gritaba fuerte San Pablo contra aquellos que pensaban que todavía teníamos que cargar con fardos insoportables para pagar por lo que somos y alcanzar la salvación. En esperanza somos salvados. Y por eso uno vive como salvado. Y por eso los santos, en la historia de la Iglesia, que sí se enteraban de esto,
Los santos, cuando pensaban en su muerte, no pensaban en el infierno ni en el purgatorio. Tenían esa conciencia interior de que por la divina misericordia que ellos habían vivido y experimentado con tanta fuerza, Jesús les llevaría directamente al cielo. Los verdaderos amigos de Dios, que esto se lo creían y que eran tan pobres que le habían dado a Cristo hasta su pecado, no pensaban ni en el purgatorio ni en el infierno. Sabían que existe. Pero claro, cuando Él me ha dado esta gracia de misericordia, además yo me voy a presentar delante de Dios llevando mis méritos y mis obras y no valen para nada, si Él me lo ha dado, si es suyo. Es cuando conocemos de verdad lo que es la redención, libres de cargas, libres de deudas, libres de historias. Esto es lo que celebramos en el sacramento del perdón, os he dicho algunas veces. En el sacramento del perdón yo no voy a un tribunal a ver si Jesucristo me absuelve, sino que voy a acoger lo que Él ha hecho por mí y que yo necesito oír, escuchar y vivir desde el corazón. Yo te perdono. No porque sea la sentencia del juez, sino para grabar y gritar en mi corazón lo que Él ha hecho ya en la cruz y ha pagado ya en la cruz. Y que yo necesito recibir, necesito acoger para ser libre como un pecador redimido, salvado por la sangre de Jesús. Eso es declarar en nuestra vida el señorío de Cristo. El señorío sobre todo, en lo que más me cuesta de mí, de lo que más me ata. Y una de las razones fundamentales por las que el Hijo de Dios ha venido al mundo, que es para liberarme del pecado y vivir en la gracia de Dios. Vivir en su amor gratuito, vivir de Cristo y no de mí yo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.